Buenas noches. Es frecuente ver en estos días un número importante de opinólogos invadir los medios, adelantando y opinando sobre cuánta causa judicial tienen a su alcance. Y hasta algunos más osados se permiten opinar sobre la vida personal de los magistrados que tienen a cargo los procesos. Adelantan con ello y expresan una sanción mediática a supuestos imputados por causas ilícitas, que si bien es repudiable, es prudente que los comunicadores, sobre todo, tengamos en cuenta que previo a esa sanción es necesario que preceda un fallo judicial, ya que está en juego no tan solo las instituciones de la República, que de por sí son importantes, sino el buen nombre y honor de esas personas que justamente a las cuales se le endilga la supuesta comisión del delito. Pero la otra cara de la realidad es que mientras nos apabullan estas causas judiciales y por otra parte últimamente vemos si Messi se queda o no en la selección, el gobierno está avasallando con derechos constitucionales, entre los cuales hay uno que nos toca muy de cerca a los comunicadores y que es justamente la libertad de expresión. Y esto no es una opinión subjetiva mía, porque ya que hay más de 2.500 trabajadores de prensa a lo largo y ancho del país que han perdido su fuente de trabajo y algunos de ellos incluso su propia libertad por ser opositores, como lo llaman desde los medios, desde los grandes medios corporativos. Por otra parte, en nuestra provincia obviamente eso no escapa de la realidad. Y mientras la salud pública carece de infraestructura, la educación también, la obra pública, si bien está ausente, la poca que hay está salpicada por posibles actos de corrupción emparentados con el mediático empresario Lázaro Báez, pero no obstante ello, la actual administración hace caso omiso a todas estas circunstancias y se dispone a meter mano a la Constitución provincial con miras a obtener una enmienda que le permita de alguna manera prorrogar el mandato del actual gobernador. Sin embargo, se lo ve al Partido Justicialista intentar agruparse, pero no, a simple vista al menos y por ahora, no se ve que ello pueda ser suficiente como para frustrar este capricho del doctor Colombi. En el programa de hoy vamos a estar viendo justamente entrevistas y contenidos respecto a estos temas que estamos hablando, ya que en un primer bloque vamos a estar con un delegado sindical de la FAPREN, un prestigioso periodista de Mendoza, y con el diputado nacional Remo Carlotto, que es presidente justamente de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados de la Nación. Además, estaremos viendo también al vicegobernador de la provincia de Corrientes, quien nos estará explicando de por qué y cómo se va a hacer esa mentada enmienda constitucional que persigue el doctor Colombi en esta suerte de capricho de extensión de su mandato. Por último, estaremos hablando con el diputado nacional Diego Bodart, que es oriundo de la ciudad de Córdoba, con quien estaremos haciendo y recordando algunos aspectos fundamentales de este primer tramo del gobierno que encabeza el ingeniero Mauricio Macri. Bien, estos son los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy, por lo que luego de los auspicios les invito que podamos ver el desarrollo del programa de hoy.
En la tarde de hoy se está tratando en la Comisión de Libertad de Expresión una reunión muy importante con motivo de esta cantidad importante de desempleo que hubieron de trabajadores del medio que no opinan como la actual administración del Poder Ejecutivo Nacional. Es por eso que estamos ahora con un colega, Flavio de La Pampa, que, bueno, te agradezco antes que nada que hayas accedido a esta requisitoria periodística y contarnos un poco. Te hemos visto participar con mucha actividad en la comisión recién, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, antes que nada. Un saludo grande a toda la provincia de Corrientes, que es muy hermosa. Me ha tocado estar allí varias veces. Lamentablemente, antes que nada, pedirle a los empresarios de los diarios de Corrientes que paguen el convenio 541, que es legal y que les corresponde, porque no pagan los salarios que corresponden. Así que una de las situaciones que reclamamos aquí en la Comisión de Libertad de Expresión abarca también a los compañeros de Corrientes, porque nosotros los consideramos precarizados. Cuando hay precarización o falta de pago de salario o persecución en los trabajadores de prensa, tampoco hay libertad de expresión. Sin ninguna duda, es una preocupación constante y lamentablemente es una constante en todo el país, te diría, este tipo de precarización laboral. Sí, en nuestra actividad es muy normal, calculamos que hay un 50% de precarización. Los responsables son los empresarios, el Estado y por supuesto también somos nosotros, los dirigentes sindicales. Creo que lo que nunca se ha podido hacer es abordar la temática con claridad y con sinceridad, porque probablemente el único conflicto que nunca va a salir en los medios es el conflicto laboral de los trabajadores de los medios. Siempre hemos sido casi invisibles. En el caso de La Pampa, a mí me toca venir hoy a la Comisión de Libertad de Expresión por un caso puntual que excede la condición de los trabajadores y que tiene que ver con la asunción de un ministro de Seguridad que ha instalado prácticas de tortura y de seguridad extremas en la provincia que afectan a la prensa. Hemos venido con una compañera trabajadora de una radio que fue detenida en la calle y llevada presa por quererle sacar fotos a un operativo policial. Los compañeros que fueron a rescatarla del diario La Arena, un fotógrafo, un periodista y un chofer, fueron demorados también en la comisaría. Se les pedían credenciales y se les exigían algunas certificaciones que no vienen al caso, en una ciudad de 100.000 habitantes, donde todos nos conocemos, donde los periodistas ejercen la actividad desde hace muchos años, con la misma policía que hace 6 meses no tenía la misma actitud, y que tiene que ver con la asunción de este personaje, Juan Carlos Tierno, que está condenado en todas las instancias por abuso de autoridad. De cuando era intendente de Santa Rosa lo sacó el pueblo con una pueblada, y fue denunciado porque había aprobado el presupuesto por decreto, cuando es una facultad exclusiva de la legislación, o sea, de la legislatura, o sea, el Consejo Deliberante en este caso. Claro. La denuncia que se le hizo en aquel momento prosperó, fue condenado en primera instancia, segunda instancia, en Cámara, en el Superior Tribunal de la Provincia, e inhabilitado para ejercer función pública. Un recurso que todavía tiene pendiente en la Corte le permite ser funcionario y está realizando una campaña de recrudecimiento de la tortura y de las violaciones a los derechos humanos en la provincia de La Pampa, que tiene a los adolescentes y a los periodistas como principales víctimas, y por eso vinimos hoy aquí a la comisión. De igual modo es abrumador el número de desempleo entre los que se cuentan los colegas periodísticos de los medios periodísticos que no piensan o no conjugan la misma idea del Poder Ejecutivo Nacional. Es un hecho público y notorio que también sin duda debe ser preocupación del gremio, ¿no? Sí, probablemente la comunidad no lo sabe. Es inédito, es inusual y es histórico. Es la primera vez en la historia que los periodistas o los trabajadores de prensa sufrimos despidos masivos. Se calcula que ya hay unos 2.500 despidos en todo el país. Unos 1.000 son en Capital Federal, donde 800 trabajadores pertenecían al Grupo 23. Hay situaciones extremas en radios emblemáticas como Radio América, Radio Splendid, Radio El Mundo, el diario Tiempo Argentino, Info News. Bueno, tenemos problemas en los diarios de Corrientes que no pagan el convenio, en Catamarca, en Chubut, en Comodoro Rivadavia con el Grupo Indalo, en Santa Cruz con Rudy Ulloa y Lázaro Báez, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, digamos. En la mayoría de las provincias del país están pasando por una situación inédita para nosotros, que era sufrir despidos. Los despidos de los periodistas solían ser esporádicos, obedecían a una situación puntual, a un diario que tenía problemas, a una radio que dejaba de salir o que era vaciada, pero en un
contexto global del país no era una problemática. Es la primera vez que la vivimos y la estamos enfrentando en la calle. Nos hemos organizado los sindicatos de todo el país para conformar una mesa nacional y el día 8 de junio, el 7 de junio es el Día del Periodista, el 8 de junio, que es miércoles, nos vamos a concentrar en el Obelisco a las 13 horas, los 40 gremios del país, para visibilizar una situación que es invisible porque los medios no la traducen, y le vamos a pedir el acompañamiento a toda la sociedad. Esperamos juntar una gran cantidad de trabajadores de prensa en una movilización histórica. Es la primera vez que lo hacemos. Claro, va a ser muy importante, sin ninguna duda, porque esta avalancha de despidos, ya no tan solo en este gremio, sino en general, empezaron con los empleados públicos, a quienes se los han denigrado con la expresión de que eran ñoquis. Realmente son trabajadores los que han despedido, y bueno, este proceso inflacionario y de deterioro del trabajo. Hoy ya lamentablemente nos encontramos con un presente de casi 200.000 desempleados en todo el país. Y el Estado también es patronal de los trabajadores de prensa. Nosotros tenemos RTA, que agrupa las 48 emisoras de Radio Nacional más las 8 de RTA, o sea, radios comerciales, que de las radios comerciales hay una en Paso de los Libres, de Corrientes, casualmente. Hay 3 en Mendoza, 2 en Entre Ríos. Y las radios universitarias, todas las FM de la Universidad Tecnológica Nacional, las radios municipales, algunos canales del Estado, de las provincias, multimedios provinciales, son patronales públicas, y allí también hemos sufrido despido de los trabajadores. De los trabajadores de prensa tenemos estatales de pedir, personal del ámbito privado. Colega, te agradezco mucho realmente la deferencia que has tenido para con nosotros. No, muchas gracias a usted. Le vamos a hacer presente al compañero Ramírez, que es el actual secretario en Corrientes. El compañero Atilio Ramírez. Atilio Ramírez, sí, exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. No, gracias a vos. Chao, adiós. Continuando con la ronda de entrevistas, en este día en que se está tratando el tema de la libertad de expresión, que nos tiene tan preocupados a los periodistas por el numeroso grupo de colegas que han sido desempleados, le saludamos al presidente de la comisión, el diputado Remo Carlotto, y le agradezco la deferencia en haber accedido a esta requisitoria periodística. Cuéntenos de qué se trató la reunión de hoy, diputado. Bueno, nosotros estamos programando desde la comisión la convocatoria de audiencias públicas para generar elementos que puedan mejorar situaciones críticas que se van presentando. La primera reunión que tuvo la comisión fue con los peticionantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la suspensión de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta segunda audiencia que realizamos es con trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que están en situación de conflicto o que han venido a plantear cada una de las situaciones difíciles con respecto a la aplicación de su profesión en los medios de comunicación. Esto para nosotros es de fundamental importancia porque nos habilita un trabajo y una agenda compartida por parte de los distintos bloques para dar respuesta, desde la situación económica de algunos de los medios de comunicación que no han recibido la pauta oficial, hasta la situación con respecto a la gravedad en cuanto a la libertad de expresión de una periodista detenida en la provincia de La Pampa. Nos vamos con una agenda tupida, con reclamos para el Ministerio de Trabajo y también para la Jefatura de Gabinete y también para las autoridades del ENACOM. Así que para nosotros ahora viene la etapa de convocatoria de los funcionarios públicos también para que den explicaciones sobre algunas de las medidas que se están tomando, y también con enorme preocupación lo que ha surgido con respecto a una lista negra en la televisión pública que ha sido denunciada por el cuerpo de delegados y que nosotros también vamos a tomar contacto y convocar a los funcionarios para que nos clarifiquen sobre esa información que consideramos de extrema gravedad. Diputado, usted forma parte también de la Comisión de Derechos Humanos. Así es. Tengo entendido. Cuéntenos qué se está haciendo desde esa comisión. Bueno, la comisión viene trabajando desde hace años, yo la presidí hasta el año pasado, viene trabajando sobre una agenda de carácter federal, de adecuación de las legislaciones en materia de derechos humanos de cada una de las provincias. Nosotros esperamos que de la presidencia actual de la comisión se continúe con esas políticas, y entre otras cosas vamos a tomar también estos temas que están vinculados desde las situaciones de violencia institucional, que ha sido una actividad que se ha llevado adelante la semana pasada,
hasta estos temas que tienen que ver con el ejercicio pleno de la libertad de comunicación y la libertad de prensa, como es el caso de la represión en la provincia de La Pampa. O sea que tenemos que estar activos en la situación de denuncias que puedan surgir, pero también en la construcción de la agenda legislativa de carácter federal. Este tipo de violencias a la que usted manifestaba, ¿ya tienen intervención del Poder Judicial también? En el caso de la provincia de La Pampa, lo que nos decía la periodista es que la acción de carácter judicial es en contra de ella, porque está acusada de obstruir la acción de la justicia, lo cual a nosotros nos parece de extrema gravedad. De todas maneras, hay una presentación llevada adelante por parte del sindicato de prensa en la provincia que busca revertir esta situación, pero también el protagonista de ese hecho en la provincia de La Pampa, que es Juan Carlos Tierno, nos tiene acostumbrado a este tipo de acciones porque es una persona que ha sido destituida como intendente por sus acciones de carácter autoritario. Así que esto también debe llevar a la reflexión a las autoridades provinciales de los funcionarios que ponen en un cargo con características autoritarias, pero también la normativa que está imperando que impide el pleno ejercicio de la libertad de prensa. Le saco específicamente de este tema, amén de los trabajadores de prensa, es público y notorio que hay un despido masificado de todo tipo de personal en relación de dependencia. Desde su óptica como legislador, ¿qué opinión le merece? Bueno, nosotros estamos en pleno tratamiento en la Cámara del proyecto que viene del Senado, que va a ser tratado para revertir esta situación de despidos masivos. Nosotros consideramos que el plan económico que lleva adelante el gobierno nacional necesita de la desocupación y necesita de la baja salarial para poder funcionar, porque es una aplicación de los modelos de carácter neoliberal y eso degrada la condición económica y de dignidad de los trabajadores. Lo que se está planteando y que viene con media sanción del Senado es la suspensión de los despidos y también se va a trabajar sobre la agenda del sostenimiento de la pequeña y mediana empresa como factor dinamizador de los puestos de trabajo. Lo que nosotros vemos con mucha preocupación es la retracción del Estado de ser garante de derechos a convertirse en un promotor de los intereses de los ricos. Y eso es lo que vemos nosotros como aplicación económica de los últimos 6 meses. En esa misma, siguiendo esa línea, en esa misma oleada, sabemos que se han suspendido servicios sociales, se han suspendido beneficios incluso a través de ANSES y consecuentemente con ello limitó su accionar el PAMI. ¿Qué se está haciendo? ¿Tiene conocimiento que se esté haciendo algo respecto desde el Congreso para revertir esa situación? Nosotros lo que estamos demandando es que no se desarticulen los programas que están directamente vinculados a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Es allí donde vemos nosotros la extrema gravedad. A partir de las acusaciones de comisiones de hechos ilícitos por parte de funcionarios públicos del gobierno anterior, se quieren desarticular prácticamente todas las políticas sociales que estaban afincadas en el territorio. Esos son los despidos que ha tenido en la órbita del Estado Nacional de lo que se consideró que eran ñoquis, que eran trabajadores que estaban básicamente vinculados a los programas sociales y al territorio. Esta es una intencionalidad, es decir, el Estado mínimo que no garantice los derechos de los sectores, fundamentalmente los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, y poner toda la dinámica en función de los intereses de los grandes grupos económicos concentrados en la Argentina. Esta es una historia que ya conocemos, ya vimos la ausencia del Estado y ya vimos el plan neoliberal en otra época. Nosotros lo que no queremos y advertimos es que no queremos las consecuencias trágicas que tuvo como eclosión en el año 2001 la aplicación de este tipo de medidas económicas. Con estas mismas acciones que llevaron adelante desde Martínez de Oz hasta Domingo Cavallo, sabemos cuáles son las consecuencias que tiene, porque la aplicación de un mismo programa económico con la misma desarticulación de los programas sociales y con concentración de la riqueza tiene como consecuencia un profundo dolor en el tejido social y un rompimiento de los lazos en el tejido social que tiene después consecuencias trágicas. Diputado, le agradezco mucho la deferencia que ha tenido en atendernos. Tiene las cámaras de nuestro programa para dirigirse. Nosotros salimos en gran parte del norte argentino. Me gustaría que le diga lo que considere oportuno a nuestros televidentes. Bueno, con respecto al norte argentino, nosotros creemos que hay que tener una mirada muy fuerte y muy firme de que no se retraiga lo que fue las políticas que se fueron desarrollando en la Argentina para no postergar
vastos sectores de nuestra población que han sido históricamente marginadas. Las políticas sociales, las políticas de desarrollo industrial, la infraestructura para cada una de las provincias debe sostenerse, y esto debe ser una demanda que debemos llevar nosotros desde la acción política, pero también debe ser vista y exigida por el conjunto del pueblo. Así que desde aquí siempre estamos apoyando y acompañando cada una de las demandas populares en el Gran Norte argentino. Muchas gracias. Muy Gracias amable. a ustedes. Buenas noches. Hoy vinimos a visitar a su despacho al vicegobernador de la provincia de Corrientes, al doctor Gustavo Canteros, un hombre de aquilatada experiencia política, un referente muy notorio en esta parte de la geografía nacional, quien accedió a esta entrevista periodística y por eso le agradezco. Le saludo, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar en su programa y por supuesto compartir también estos momentos de sana reflexión sobre la realidad de mi provincia. Doctor, sabemos que usted es un hombre muy inquieto de la política, un gran trabajador en esta zona en particular. Sabemos que está trabajando mucho con los talleres educativos, está trabajando con el Senado itinerante. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, en realidad, en primer lugar, mi función como vicegobernador tiene que ver con acompañar al Poder Ejecutivo, lo vengo haciendo con mucha responsabilidad, y también la provincia de Corrientes, al tener un sistema bicameral, me toca también la función de presidir el Senado, a diferencia de otras provincias del norte, como por ejemplo Chaco, Formosa, Misiones, que tienen un sistema unicameral. Nuestro sistema, al ser una de las provincias más antiguas, es bicameral. Por eso la función del vicegobernador también es la de presidir el Senado. Y es por eso que justamente hemos tratado de sacar el cuerpo del Senado en contacto con la comunidad, con las distintas realidades de los pueblos, y por eso hemos innovado con estas sesiones itinerantes en distintos puntos del interior de la provincia. Esta experiencia nos ha dado un resultado altamente positivo, no solamente para nosotros en nuestra función política, sino también para la gente. En las sesiones itinerantes asiste la totalidad de la comunidad, hacemos docencia, vienen los alumnos de las escuelas secundarias, de los institutos terciarios, de los diferentes pueblos, plantean su realidad, conversan con los senadores, se hace una actividad dinámica y se sesiona. Entonces, fundamentalmente, todos los chicos de las escuelas secundarias, de los institutos de formación docente, aprenden cómo es el funcionamiento de un cuerpo parlamentario. Obviamente que a eso también se suma el ver de cerca la realidad de cada uno de los pueblos del interior, ¿no es cierto? Desde luego que sí. A nosotros esto nos permite un contacto directo, como le decía, con distintas comunidades. La primera experiencia de sesión itinerante la hicimos en un lugar emblemático de la provincia de Corrientes. La hicimos justamente en los esteros de Liberá. Fíjese usted qué importante para el turismo, qué importante para nosotros ese contacto con la naturaleza, con el ambiente, con la realidad. Entonces llevamos el cuerpo, llevamos la totalidad de los senadores al interior y sacamos una ley provincial que fue fruto del consenso, de la presencia de la gente, del acompañamiento de las escuelas. Esa sesión, bueno, aprobamos la ley provincial de turismo. Otra sesión la hicimos en Ituzaingó. En Corrientes vivía momentos muy difíciles con el tema energético, bueno, y aprobamos una ley de emergencia energética, todo sancionado por unanimidad. Al propósito, usted mencionaba los esteros de Liberá. Hace pocos días, en una entrevista similar con un diputado de la Nación, estábamos hablando justamente sobre el proteccionismo que se debe hacer en distintos lugares de la geografía nacional. ¿Qué se está haciendo en Corrientes? Bueno, nuestra provincia tiene una política de mucha responsabilidad con lo que es la conservación del ambiente, con lo que es la preservación del patrimonio que tenemos en materia de reservas. Nosotros tenemos un parque nacional que, si bien no es incumbencia de la provincia, colaboramos permanentemente, como es el Parque Nacional en Burucuyá, y tenemos una gran reserva, la mayor reserva de agua dulce, que son justamente los esteros de Liberá, y una política importante de proteccionismo, de conservación, de todo lo que es la riqueza que tienen los esteros. Ya yéndonos a la realidad fundamentalmente económica de este país, y de la cual Corrientes obviamente no es ajena, se estuvo hablando y se
se conoce, es de dominio público, lo difícil que le ha puesto al comercio, al empresariado en general, las altas tarifas que han venido a impactar directamente con el quite de subsidios y demás. ¿En Corrientes también se ve reflejado eso desde su óptica? Bueno, repercute en toda la geografía nacional. Corrientes no está ajena a esto. Desde luego, por supuesto, que nuestra provincia, al ser una provincia independiente, también ha tomado algunas medidas en esta materia a efecto de atenuar esto que a nivel nacional se ha dado como de gran impacto, que han sido los aumentos de la tarifa energética, el gas. Nosotros no tenemos gas natural, se está trabajando con mucha responsabilidad en tratar de que el gas llegue a toda la provincia. Bueno, hoy ya tenemos vertientes importantes en Paso de los Libres, se está haciendo extensiva a Curuzú, Cuatiá, así que venimos trabajando con el gobernador con mucha responsabilidad en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento que se debe brindar a la sociedad. Desde hace tiempo atrás se decía de que hay muchas obras que el gobierno nacional, al no haber estado alineado con el actual mandato, la actual administración de Corrientes, restaba por ahí colaboración en obras públicas muy importantes en la provincia. Ahora que se da, o se dio esa suerte de alineamiento con el gobierno nacional y el famoso Plan Belgrano que hemos podido observar por todos los medios que a nivel nacional se ha ido difundiendo, ¿en qué se nota o en qué se va a notar a futuro en esta provincia? Bueno, felizmente nuestro gobierno ha recuperado la buena relación con el gobierno nacional. Y digo felizmente porque, bueno, Corrientes fue una provincia postergada, una provincia olvidada, una provincia castigada, si se quiere, por el kirchnerismo durante mucho tiempo. Entonces, esta recuperación del buen diálogo, de la buena relación con el gobierno nacional, ha permitido el avance en anuncios importantes. La visita del presidente de la Nación en 3 oportunidades a la provincia es prueba de esto. Recientemente, hace días, estuvo haciendo anuncios importantes en materia del Bicentenario, justamente en Yapeyú, en la cuna del padre de la patria. También, esto es muy importante decirlo, hace 14 años un presidente de la Nación no visitaba Yapeyú. Para nosotros es un lugar emblemático, un lugar, creo que para todos los argentinos, donde nació el padre de la patria. Estaba prácticamente eso muy deteriorado, hizo anuncios de la reparación de todo el patrimonio arquitectónico, así que la buena relación, insisto en esto, con el gobierno nacional permite la ejecución de obras que hoy ya están prácticamente a la vista de todos los ciudadanos. En materia de, también hay un gran descontento en materia de los trabajadores, se ve a nivel nacional. ¿Eso en Corrientes también ocurre? ¿Se ve reflejado? Todo lo que tengo... Desde luego que la inflación nos toca todo de cerca. Ajá. Al asalariado común, a usted, a mí, a todo, doña María, a la persona que va por la calle. Estos son cuestiones que no es ajena a nadie. El pan ha aumentado, la leche ha aumentado, bueno, la carne ha aumentado. Esto, lógicamente, deteriora el poder adquisitivo del salario, está deteriorado. Pero también, no menos cierto es que hoy uno conoce esta realidad en profundidad, sabe cuáles son los índices de inflación con la realidad más absoluta. Ante todo esto se mentía. Entonces uno también puede trabajar con previsibilidad, que es lo que nuestro gobierno hace. Nosotros venimos trabajando con previsibilidad económica, los aumentos salariales se pautan y lógicamente se otorgan en función de la palabra empeñada, y esto hace que podamos tener una provincia ordenada y en paz, fundamentalmente. Al propósito, nos enteramos que se han estado haciendo obras importantes en materia de infraestructura en salud pública. ¿Qué tiene para contarnos? Sí, recientemente, bueno, vengo de un acto del Hospital Escuela. El Hospital Escuela es el más importante de la provincia, un lugar emblemático en la que hubo donaciones significativas de nuestro gobierno, de distintas instituciones y por supuesto anuncios importantes del gobernador en materia de ampliación del servicio, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la sala de terapia intensiva y otros servicios. Se va prácticamente a duplicar la cantidad de camas y por supuesto se va a brindar el acompañamiento a otras áreas importantes de la salud, no solamente de este hospital, sino de otros hospitales del interior de la provincia. Hay un fuerte compromiso de nuestro gobierno en todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud pública y con la seguridad. Le saco del tema obras y del tema de como funcionarios.
Le remito a la cuestión estrictamente política, como hombre político que es. Se conversa mucho en estos días de la potencial reforma de la Constitución provincial. ¿Qué tiene para contarnos? Sí, se conversa mucho. Nosotros formamos parte de una gran alianza con 13 partidos políticos. Hoy el debate está centrado en estas 13 fuerzas políticas, a efectos de poder emitir un documento que tenga que ver con adecuar capítulos que hoy son obsoletos de nuestra Constitución, así que se está avanzando en ese sentido. Si logramos el consenso, cosa que creo va a ser así, dentro de las 13 fuerzas políticas que hoy integran nuestra alianza que se denomina Encuentro por Corrientes, desde luego que esto se va a hacer extensivo a todos los otros sectores políticos a efectos de ver si existe el marco adecuado para poder avanzar en este tema. ¿En qué concretamente se va a modificar de llegarse a ese acuerdo que usted manifiesta? Hay temas vinculados al ambiente, hay temas vinculados a la educación, hay temas vinculados a la reforma política. Bueno, son prácticamente entre 10 y 11 tópicos que se están analizando de reforma de la Constitución. Concretamente también se tratará, obviamente, la cuestión de la reelección. Que si el tema amerita, desde luego que sí. Ajá. Nosotros no nos olvidemos que Corrientes, a diferencia de todo el cronograma nacional, tenemos una realidad distinta. Nosotros estamos votando para gobernador el año que viene y estamos justamente totalmente desfasados del cronograma electoral nacional. Este sería uno de los aspectos que también se podría considerar. De no prosperar esta reforma, también se habla que usted podría ser el sucesor del actual gobernador. ¿Es así? No, mire, yo quiero ser muy responsable en esto. Hoy yo tengo una función de mucha responsabilidad, que es la de ser vicegobernador de la provincia. La acepto, la asumo y creo que no es el momento propicio para poder. Falta un año y medio. Estoy abocado fundamentalmente a esta responsabilidad y a esta cuota de confianza que me ha dado el gobernador de ser su vicegobernador. El tiempo dirá dónde va a estar cada uno, pero hoy por hoy mi realidad es esta, la de presidir el Senado, la de sentarme con usted y conversar sobre mi provincia, la de estar mañana en la calle con la gente, así que el tiempo va a decir, no hay ningún apresuramiento en esta materia. Doctor, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dispensado en esta corta entrevista. Lo que quiera decirle a nuestros televidentes, tiene las cámaras a su disposición. No, que Corrientes es una provincia para visitar, es una de las provincias más antiguas, que los recibimos con los brazos abiertos, para gustar de un buen chamamé, nuestra música, lo que la llevamos en el alma, y por supuesto también de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras raíces, con nuestra tradición. Bienvenidos a Corrientes. Muchas gracias, doctor. Gracias muy amable. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en el nuevo ciclo del programa Opinión Federal, hoy estamos con el diputado mandato cumplido Alejandro Bodart del Movimiento Socialista de los Trabajadores, a quien le saludamos y le agradezco, Alejandro, que nos haya dispensado estos minutos para comentarnos y conversar un poco acerca de estas múltiples novedades políticas que está viendo y que, a decir verdad, no son poco simpáticas para el común de la gente por lo que se ve. ¿Qué opinión tiene respecto fundamentalmente de esta sonada ley del pago de la deuda de los fondos buitres? Bueno, muchas gracias por invitarme, ¿no? En primer lugar. Creo que el gobierno dijo prácticamente que no había plan B y por lo tanto intentó ante la sociedad mostrar que era esto o el caos. Yo tengo una visión completamente distinta. Yo creo que esto nos va a llevar a profundizar un caos que ya empezó. Porque 2 o 3 veces en los últimos 30 años el país estuvo ante situaciones parecidas y siempre se decidió por profundizar la relación con los buitres del momento. Y las consecuencias fueron tremendas para el país. Lejos de todo lo prometido, de que a partir de ahí el país iba a despegar, terminamos en un ciclo donde cada vez nos tuvimos que endeudar más para pagar deuda que crecía, pagábamos y nunca terminábamos con esto y termina en ajuste. Yo creo que había un plan B y que es una deuda de la democracia prácticamente desde el 83. Acá hay que hacer una auditoría de la deuda. Llegó el momento de que los argentinos tengamos la valentía de formar una comisión, desempolvar toda la causa Olmos que duerme en los pasillos del Congreso, una causa que tiene en primera instancia, ¿no es cierto?, un fallo favorable a no pagar
gran parte de la deuda del juez Ballesteros y que abramos un poco este tema, porque nosotros estamos pagando una deuda que el pueblo argentino nunca contrajo. Claro, esa es la particularidad que tiene esto, que esta deuda nació privada y ahora se va a pagar como pública, digamos. Claro, yo por ejemplo, doña Rosa, que muchas veces la tratan de convencer de que las deudas se pagan, y es cierto, la deuda del almacenero hay que pagarla, si uno se compra un pantalón hay que pagarlo. Ahora, lo que nosotros estamos pagando es una deuda que nunca contrajemos, o sea, lo que no se paga son las deudas que son de otro, claro. Y el país está pagando una deuda que es de grupos empresarios que en su momento, en los últimos actos de la dictadura con Cavallo, le pasaron la deuda al Estado, y el Estado, es decir, todos los argentinos estamos pagando algo que nunca entró al país, además de otros ilícitos, 480 ilícitos hay en la conformación de la deuda, además de estos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los empresarios privados que nos enchufaron esto. Entonces, nosotros creemos que hay que parar un poco la pelota. Acá tenemos una deuda social enorme en el país, jubilados que cobran la mínima, que no alcanza para nada, 30% de desempleo estructural. O sea, nosotros tenemos una industria que está cayéndose a pedazos, se destruyó el ferrocarril, se destruyó la industria naval, recién está empezando a levantar vuelo la industria aeronáutica. O sea, nosotros tenemos que poner en pie primero la deuda interna, estudiar esto, y lo que salga de una investigación que hay que pagar, pagarlo, pero lo que no, ¿por qué tenemos que pagar algo que no? Entonces, yo creo que esta es la salida de fondo, y por eso creo que es muy malo lo que se ha hecho, muestra la decadencia de la clase política, porque ver a diputados y senadores que hasta hace 2 meses opinaban que los buitres eran malísimos, ahora votando... Eso es lo curioso, ¿no? Nuestro programa y la producción nuestra hemos estado cubriendo tanto las votaciones en diputados como las de senadores, y se veía mucho lo que usted dice, legisladores que venían con una posición muy firme por el no, y después nos terminamos enterando que han votado a favor. Bueno, porque yo creo que se ha ido estableciendo en estos años un mecanismo de corrupción legal, yo lo llamo, porque en general las voluntades van cambiando y siempre en el fondo hay alguna chequera que funciona. En este caso la chequera de los gobernadores que están acusados por dinero, pero que venden su voto, ¿no es cierto?, en función de que a lo mejor le den una platita para hacer tal o cual cosa. O sea, convicciones políticas, el bienestar del país nunca está en discusión. Yo creo que es malísimo esto porque va a traer perjuicio tremendo. Nos vamos a endeudar en cerca de 15.000 millones de dólares para pagar una deuda a un interés altísimo, e encima queda pendiente la posibilidad de que otros buitres que no entran en este pago puedan reclamar otro pago más, y que la gente a la cual se le había pagado antes mucho menos también reclame. Eso justamente es lo que le iba a acotar, porque no tan solo no se cumple con ese remanente del 7%, sino que, a mi entender, el otro 93%, al haber sido tratado de manera distinta, le asiste el derecho de poder reclamar la diferencia por ese maltrato, llamémosle, o ese trato diferenciado con esta gente que cobra una suma en mejores condiciones, ¿no? Pero desde ya van a llover los juicios, que por supuesto tardarán unos años. Ahora, pero son juicios que se dan en Estados Unidos, por lo tanto ni siquiera tenemos injerencia. Entonces va a haber otro juez Griesa en algún momento que diga, bueno, tienen razón estos acreedores, y volvamos a empezar de nuevo. Pero ojo, hay que saber que le vamos a pagar 15.000 millones de dólares a un 5,5% de toda la conformación de lo que era ese megacanje. Ahora, quedan algunos que no entran todavía, cerca de un 12% de ese 7%, pero queda el 93% restante. Se habla de que en general si reclamaran y hubiera un juez de Estados Unidos que les diera lugar, podría implicar que tuviéramos que pagar entre 400.000 millones de dólares y 500.000, o sea, fundir el país, una locura. Entonces, creo que el mecanismo de la deuda no está hecho solo para que se pague, sino para que sea un ciclo permanente que nos condiciona en todos los sentidos, y que en algún momento hay que tener la valentía de tomar una medida soberana y hacer una auditoría, discutir muy bien qué, porque el país no va a despegar nunca si todos los meses, todos los años sale para afuera más de lo que entra, que es lo que nos viene pasando. ¿Qué opinión tiene usted respecto de ahora, que entiendo es consecuencia ya obviamente de esta suerte de impericia que lo está mostrando esta nueva administración, los tarifazos
y el desesperado pedido o requerimiento que hacía el presidente de la Nación, que decía que solucionado el tema de los fondos buitres solucionarían nuestros problemas, pero la realidad nos está demostrando lo contrario. O sea, en el presente tenemos unos tarifazos enormes, tenemos un desempleo de más de 100.000 trabajadores. ¿Qué opinión le merece respecto de eso? Yo creo que está todo relacionado, porque evidentemente si las primeras medidas del gobierno fueron sacar retenciones que desfinancia el Estado y sacar subsidios relativamente de algunos sectores que también desfinancia algunos servicios, pagar deuda, todo eso después hay que cubrirlo. ¿Y cómo se cubre? No se cubre con una reforma impositiva para cobrarle, por ejemplo, fuertes impuestos a la gran renta de los grupos monopólicos y concentrados. No, eso no se toca. Se lo intenta sacar de los mismos de siempre, de los trabajadores de los sectores populares. Por eso creo que es completamente injustificado los brutales aumentos de tarifa. Yo sé que yo soy una persona que viene del interior y que muchas veces un argumento es, bueno, pero si en el interior está caro, yo primero creo que no tendría que estar tan caro las tarifas del interior tampoco, sí. Pero además hay que entender que en la zona metropolitana, por ejemplo, hay mucha gente que no toma un colectivo para llegar a su trabajo. A la capital entran 3 millones de personas que vienen desde el conurbano y que viajan cerca de 70, 80 kilómetros para venir a su trabajo y toman un colectivo, un tren y un subte. Por lo tanto, cada aumento de estos repercute de una manera tremenda en el bolsillo. Ni qué hablar del tema de la luz. Están llegando facturas a familias que ni siquiera tienen un aire acondicionado, que por ejemplo en la luz pagaban 60 pesos y ahora les llegan hasta de 2.000 pesos. Hay algunos comercios que directamente van a cerrar las persianas porque no tienen cómo hacer frente al pago de lo que es la luz. Y ahora encima viene el gas, el agua. O sea, yo creo que estamos ante una situación de un golpe brutal sobre los trabajadores, los sectores más humildes y también la clase media, de un gobierno que prometió un cambio, pero que el cambio ha sido evidentemente para peor para la mayoría de la población y muy bueno para un sector de empresarios. Se está llegando a una situación que yo creo que no se puede seguir por este lado. Yo personalmente creo que el malestar que yo percibo, incluso en sectores que habían votado por Cambiemos, va a terminar en una situación muy similar a la del 2001 si esto no cambia. Eso es lo que se presagia desde muchos sectores ya aún, y creo que con acierto, digamos, o sea, a la luz de los acontecimientos a diario. Fundamentalmente con este número tan abultado de desempleo que se ve acrecentado día a día con industrias que se cierran, etcétera, que seguramente ocurre también en el interior, en su propia provincia o a lo largo y ancho de la geografía, ¿no es cierto? Los despidos a mí me hacen recordar la época de Menem durante sus primeros años. Creo que no hay una oleada de despidos tan significativa como la que hubo en ese momento, porque son miles y miles de empleados públicos. Se los ha intentado de estigmatizar diciendo que son gente ñoqui y todo. No es así. Hay gente que están despidiendo y tiene hasta 8, 9 y 10 años de trabajo, que por la precarización laboral que nunca se solucionó, esos contratos basuras, están en una situación precaria, ¿no es cierto? Y se aprovechan de esa precariedad para despedir. Esto ha dado rienda suelta también a que muchos empresarios privados, al ver que desde el gobierno nacional en el Estado se despide, también le ha dado rienda suelta para que aprovechen en un momento de retracción de la economía y porque no estén ganando, sino no están ganando como antes, aprovechen y despidan. Se está suspendiendo hasta por 8 meses en las grandes fábricas. Hace pocos días en Volkswagen suspendieron a todo el personal hasta diciembre. O sea, están previendo que durante meses y meses la economía va a estar estancada. Una suspensión en una fábrica como Volkswagen o como Fiat, en las pequeñas autopartistas implica despidos. Sí. Está parada la obra pública, hay miles y miles de despidos en la construcción. Es decir, estamos pasando un momento muy, muy difícil. Y si a esto se le suma tarifas, se le suman los aumentos en los servicios, realmente el transporte, estamos en una situación donde realmente yo creo que es muy importante que los dirigentes sindicales, sobre todo... Eso le iba a decir, no obstante este estado que coincido plenamente, este estado de convulsión que demuestra la situación actual, no se los ve de igual modo a los
dirigentes sindicales contrarrestar eso con medidas tendientes a morigerar, aunque fuera esa masa enorme de desempleos y esa afectación directa hacia los trabajadores. Yo creo que el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno que muy débil, porque no tiene en su estructura apoyo en los sectores populares, los trabajadores, los sectores, ¿no es cierto?, que todos sabemos que cuando se empiezan a mover son capaces de desestabilizar un gobierno. Ahora, tiene un apoyo por parte de un sector de la dirigencia del Frente por la Victoria y el PJ, que son los que le vienen votando las leyes. Votando curiosamente, sí. Y ha tenido el apoyo de un sector de la dirigencia sindical, porque yo no entiendo cómo no ha habido un paro general ya en estos momentos para frenar los despidos y para frenar este tarifazo. O sea, se le ha dado un changüí al gobierno que lo está aprovechando. Yo llamo a los dirigentes sindicales, antes de que la gente los pase por encima, a que realmente hagan lo que tienen que hacer y salgan a reclamar, se pongan al lado de la gente que está sufriendo necesidades para frenarle la mano a este gobierno y vuelvo a insistir, para que si el país está pasando por una crisis, bueno, aporten para la solución de esa crisis lo que se han enriquecido durante todos estos años. No puede ser que siempre en las crisis la variable de ajuste sean los trabajadores de los sectores populares. Ahora, se hablaba también de que la actual administración, el órgano de contralor natural y que iba a poner en un pie de igualdad sería el Congreso de la Nación, o sea, el Poder Legislativo. No lo veo al menos preocupado en dictar algunas normas que impidan este desempleo masivo, o sea, que se baje hasta ahí. Lo vemos curiosamente siguiendo el alineamiento del gobierno. Totalmente. El gobierno, Mauricio Macri no tiene mayoría, ni en diputados, ni en senadores de la Nación, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la capital federal. En todos los lugares es minoría, por lo tanto no podría aplicar una ley sin el apoyo de la oposición. Sin embargo, consigue los votos de la oposición por este mecanismo que le decía antes, de esta suerte de corrupción moderna que es, ¿me entendés? Bueno, voto esto a cambio de algo. Si no fuera por eso, no podría votar. Modelo 2016. Exactamente. ¿No es cierto? Que es plata para un gobernador, etcétera. Ahora, yo creo que la oposición tiene que definirse, ¿no es cierto? Y la sociedad tiene que darse cuenta de quién es verdadera oposición y quién no, porque acá desde ya se tendría que estar discutiendo una ley para prohibir los despidos, por lo menos por un año. Se tendría que estar discutiendo leyes para facilitar que los salarios aumenten acorde con la inflación. Se tendría que discutir una ley para pasar a planta permanente a todos los trabajadores que están precarizados con esos contratos basura. Es decir, se tendría que estar discutiendo una agenda, ¿no es cierto?, para poder solucionar los enormes problemas sociales que son heredados muchos desde el gobierno anterior, pero que a su vez han pegado un salto con esta administración en los primeros 100 días. Ahora no se discute de eso, porque se discute, bueno, tal voto va. Entonces yo creo que una de las grandes tareas pendientes que esta crisis, ¿no es cierto?, va a dejar planteada es la de la necesidad de una gran renovación de la clase política, de la clase empresarial, de la clase sindical, porque creo que es responsable de que esto pase, porque yo del gobierno de Macri yo no me sorprendo de que tenga esta impronta. Es un gobierno de neto corte neoliberal, es un grupo de empresarios que intentan poner una lógica empresarial en su administración. Lo que sí es preocupante es que gente que hasta ayer decía que tenía un modelo distinto ahora le esté dando los votos. Claro, eso es lo curioso. Y que está creando una desazón muy grande en la gente que creyó, ¿no es cierto?, que por el lado del proyecto que encarnaba el Frente para la Victoria se estaban discutiendo dos modelos y hoy ve cómo los máximos referentes votan a dos manos todo lo que le propone Macri. Por eso creo que hace falta empezar a abrir los ojos, como están pasando en muchos países, de que hay que ir a una renovación. Yo creo que el país no tiene salida si a partir de todas estas crisis no empezamos como sociedad a evolucionar y a realmente mirar la necesidad de la renovación política y sindical como un problema clave para el despegue de la nación. Nosotros, por lo menos desde el MST, promovemos eso. Creemos que hace falta renovar todas las estructuras sindicales y también estamos trabajando para una gran unidad en el terreno político de los que desde hace años venimos planteando que hace falta cambios estructurales, que fuimos oposición en el kirchnerismo y que somos oposición con el macrismo, porque ninguno representa realmente a los trabajadores del sectores populares, que nos empecemos a unir para ver si damos una alternativa distinta a esta situación y para tratar de evitar que nos pase lo que ya nos pasó, que es terminar en un 2001, porque esto va hacia allá, en la medida de que
sigan atacando a la gente, pero que de ese 2001 no surja nada nuevo y volvamos a un ciclo que se repite y donde siempre cada vez la gente es la que más sufre. Claro. Las consecuencias son evidentes de seguir este proceso, pero a la luz de su visión como diputado, como legislador y con su experiencia, aquilatada experiencia política, desde su óptica, ¿cuáles son las consecuencias concretas que puede tener estos tarifazos en el futuro inmediato, me refiero? Bueno, yo primero, el primer punto es que los despidos que empezaron van a continuar. Porque acá vamos a una recesión con inflación, que es un cóctel tremendo. Y desde el punto de vista de la gente con relación al tarifazo, es un descenso brutal en el nivel de vida. Estamos hablando de que la mayoría de la población gana entre 6.000 y 7.000 pesos en el país. Y se está hablando que una familia tipo va a tener que invertir, fruto de estos aumentos, entre 1.000 y 2.000 pesos para poder hacerle frente. O sea, quiere decir que el 30% del salario se lo va a comer el tarifazo, pero además en un país donde se habla de una inflación de cerca del 40%, o sea, el otro 40% se lo come la inflación. O sea, es una cosa brutal. Por eso vuelvo a insistir, yo creo que estamos viendo un momento similar en el sentido de las consecuencias sociales sobre la población al que se sufrió en aquella triste etapa del menemismo, donde quedaron miles de personas en la calle, se destruyeron fábricas, fuentes de trabajo y hubo un descenso enorme en el nivel de vida de la gente. Diputado, este programa, como le decía fuera de cámara, se transmite no tan solo por el Canal 7 de Corrientes, sino también por el Canal 27 de Salta y numerosos cables del interior del norte argentino. Por eso me gustaría que, antes de despedirnos, le dé un mensaje a la gente del norte, su mensaje desde su óptica política. Bueno, yo creo que desde ya un saludo muy grande a toda la gente que desde cada una de las provincias del país y sobre todo en el norte, ¿no es cierto?, todos los días pone su granito de arena para que tengamos este enorme país que tenemos y que muchas veces es convidado de piedra a la hora de tomar las grandes decisiones. Yo soy una persona que viene del interior y por lo tanto creo en un país que tendría que estar cada vez más integrado, en un país que tendría que escuchar cada vez más la voz, ¿no es cierto?, de la gente del interior. Ahora, creo que a todos nos une un mismo sentimiento, que es la necesidad de un cambio en serio. Creo que este gobierno usufructuó mucho el problema del cambio y mucha gente que estaba cansada de lo que venía pasando creyó y tuvo expectativas, ¿no es cierto?, como las ha tenido en algunos gobernadores, en algunos intendentes. Y se está dando cuenta ahora de que, bueno, que ha habido cambios, pero los cambios no solucionan los problemas más acuciantes de la gente, sino que los profundizan. Y creo que esto es algo que recorre todo el país. Así que yo lo que le diría es que nos animemos a cambiar. Yo creo que como sociedad, así como nos animamos a cambiar en un momento y fruto de la fuerza del pueblo volvimos a recuperar la democracia, creo que ahora hay que llenar de contenido esta democracia, que en muchas cosas realmente no es una real democracia, porque las mayorías no deciden. Creo que nos tenemos que animar a cambiar en serio y a buscar en cada uno de sus lugares nuevas representaciones. Apostar mucho a la juventud, porque yo creo que los jóvenes no están tan contaminados con los vicios de la vieja política, del viejo sindicalismo, y nos tenemos que animar a darle un poco la oportunidad a gente joven, a fuerzas distintas, porque más o menos hace 100 años que nos gobiernan los mismos, con distinto, muchas veces se cambian un poquito el traje, pero son esencialmente los mismos, y creo que por eso estamos como estamos. Hay que animarse a cambiar. Eso no solo no perjudicaría al país, sino que sería un aire fresco para realmente encarar todas las problemáticas desde otra óptica. Así que bueno, un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha y desde ya un agradecimiento muy grande por el espacio. Muchas gracias, igualmente, diputado. Ha sido muy amable. No, gracias a usted. Bien, esto ha sido todo por hoy. Antes de concluir el programa de hoy, quiero invitarlos a que también nos sintonicen los días miércoles de 20 a 20:30 en el canal Metro de Buenos Aires, señal 69 de Gigaret aquí en Corrientes, donde estaremos en vivo todos los miércoles, como digo, de 20 a 20:30 en el programa Secretos del Poder. Por hoy ha sido todo el capítulo de Opinión Federal. Espero que les haya gustado, que haya cubierto sus expectativas y nos estaremos viendo en 8 días en esta misma pantalla. Muchas gracias. Buenas noches.